Un día, Juanito llegó de la escuela a su casa, como cualquier otro día. Simplemente esperaba relajarse después de un largo día de trabajo y de escuela. Esto debido a que Juanito, en las mañanas, intentaba ayudar lo más posible a su familia, a trabajar y a realizar múltiples situaciones, las cuales le permitirían vivir una vida plena y además con las comodidades necesarias para tener una calidad de vida decente. Independientemente de esto, cuando en las mañanas terminaba de ayudar a su familia, él tenía que ir a la escuela. Una vida, la verdad, muy complicada, la verdad. Esto para cualquier otra persona sería imposible. Era una vida en la cual Juanito dormía entre 4 y 3 horas. La verdad es que es muy pesada. Y esto, como se los menciono, no cualquiera lo hubiera aguantado. Juanito dormía entre 4 y 3 horas, teniendo tan solo una edad de 14 años. Y esto, para una persona de esa edad, ya saliendo un poco de la historia que les estoy relatando, ya que yo soy estudiante de medicina, puede traer múltiples trastornos, tanto psicológicos como digestivos, como endocrinológicos, como neurológicos. Por ende, volviendo entrando a la historia, Juanito era una persona, o un niño, mejor dicho, a esta edad, aún no se puede considerar que sea un adulto. Una persona muy, pero muy triste, en realidad. Porque para él, su único, su único, su único objetivo era ver felices a sus padres. Por ende, Juanito trataba de ayudar lo más posible e ir a la escuela, porque también sentía que en la escuela se divertía un poco. Evidentemente, tenía algunos juegos preferidos. En su computadora tenía un juego denominado Terraria, un juego que para muchos era completamente desconocido, pero para muchos otros era un juego de los mejores jamás creados, un juego que cambió la vida de muchas personas y que seguirá cambiándolas a futuro. Juanito, al llegar de su escuela, siempre se conectaba a jugar él solo. No digo que se conectara a jugar online, simplemente lo digo así para hacer una referencia a que conectaba su dispositivo, que era una simple laptop, como les mencioné. No era nada del otro mundo, no era una laptop gamer, pero pues le servía para cumplir su objetivo, ¿no? Su objetivo de jugar Terraria. Saliendo un poco de la historia, nosotros sabemos que Terraria no es un juego que te exija muchísimos recursos en tu computadora o en tu laptop y que lo puedes jugar incluso en celulares no muy buenos. Por ende, pues podemos decir que la laptop de Juanito era una laptop un poco mejor que las promedio, pero que con ella podía simplemente compartir y podía jugar sin ningún problema. Bueno, Juanito, como les mencionaba, era un apasionado, una persona que amaba, una persona que le encantaba jugar Terraria. Y llegó un día en el que jugaba, estaba minando como cualquier otro. Ya sabes que en Terraria, para poder avanzar tienes que entrar a minar. Y la verdad es que es una experiencia de lo más divertida, porque habrá veces en las cuales tú puedas entrar a las minas y salir con muchísimos minerales. Habrá algunas otras en las que te cruzarás con enemigos y tendrás que huir otra vez hacia arriba, esperando a que despawnen. Y habrá muchas otras, la mayoría, en la que morirás peleando contra sus enemigos. Juanito se disponía a bajar a la mina, puesto que acababa de entrar al Harmut. El Harmut es una experiencia totalmente placentera para todos los jugadores de Terraria, pero a la vez un poco frustrante en los últimos niveles, cuando te comienzas a enfrentar a jefes como Plantera, a jefes como Duke Fishroom, a jefes como Moonlord, los cuales te exigirán cada vez un nivel más alto de tu jugabilidad, además de que
necesitarás un nivel más alto de conocimiento en el propio juego. Estos jefes, sinceramente, no son fáciles ni para los profesionales ni para los novatos. Y Juanito era un jugador novato, se podrá decir, porque este era un jugador que era la primera vez que llegaba al Hardmode. Como te mencionaba, tenía 14 años. Y sí, era alguien que disfrutaba de llegar a jugar Terraria, pero era una persona que dormía 4 horas, por ende 2 de esas horas, 2 de las horas que utilizaba en su día, aparte de trabajar y estudiar, las utilizaba para jugar Terraria. Y solamente en estas 2 horas avanzaba muy lentamente. Llevaba jugando aproximadamente desde los 13 años y la verdad que lo disfrutaba mucho. Juanito, este día, cuando entró a simplemente pasar un rato en Terraria, comenzó a minar como cualquier otro. Cuando de repente comenzó a ver cómo la pantalla se bugueaba, comenzó a ver cómo parpadeaba y pensó que era una descomposición de su computadora. Pero cuando minimizó Terraria, pudo observar que la pantalla de la computadora estaba totalmente normal. Y cuando volvió a abrir Terraria, seguía parpadeando. Por ende, sospechó que se trataba un bug del propio juego. Y nada más cerca de la realidad. Puesto que Juanito había atinado, había acertado, había disertado con aquella respuesta. Y sí, era un bug de Terraria. Un bug de que en aquellos tiempos era la versión 1.2.2.00.4 de Terraria, la cual acaba de agregar los nuevos minerales al Hardmode. Juanito, desesperado, puesto que quería seguir jugando, apenas había completado 1 hora y 15 minutos de su tiempo que solía dedicar a este juego. Quería aprovechar el máximo para seguir avanzando, puesto que ya llevaba varios meses jugando y iba poco a poco. Si no lo saben, en aquellos tiempos era un poco complicado ver tutoriales en YouTube y aquellos que estaban apenas desarrollándose, porque hasta ese momento no había un Hardmode tan desarrollado como ya lo hay ahora, y pues simplemente los nuevos tutoriales iban al nivel al que iba Juanito. Por ende tenía que revisar algunas guías en internet, foros, para ver qué es lo que hacían los usuarios, y eso también tenía que repercutir en el desarrollo de su desempeño en el juego. Hasta eso de que Juanito, aunque era un jugador novato, pues se podría decir que tenía habilidades para el juego y se esforzaba en mejorar cada día, ¿no? Pues como les menciono, Juanito empezó a ver que el juego se bugueaba y se desesperó. Y no golpeó su computadora, pero golpeó la mesa que tenía a un lado. Afortunadamente no golpeó su computadora, porque si lo hubiera golpeado, a lo mejor no tendría otra en mucho tiempo, puesto que no podría comprar otra. Juanito siguió jugando y aún así, aunque su pantalla parpadeara, esta poco a poco empezó a tener un parpadeo rojo sangre, rojo carmesí. Esto empezó a ser un poco tenebroso para Juanito, puesto que ya eran cerca de las 2 de la mañana y era hora de dormir. Para Juanito, pues ya sabemos que él intentaba jugar, aunque sea 2 horas al día, intentaba desestresarse de su dura vida. Para la edad que él tenía, la verdad es que esas 2 horas le venían de perlas. Seguía la pantalla, seguía bugueada. No podía hacer nada. Él lo intentaba, pero seguía intentando jugar, seguía avanzando. Hasta que de pronto, sin previo aviso, el guía, denominado Kevin, en este mundo, pues empezó a chatear con él. Ustedes saben que para poder hablar con el guía, nosotros tenemos que presionar al propio guía, ¿no? Tenemos que presionarle y darle ayuda. Y el guía empezó a darle consejos, empezó a hablar con él sin que él le pidiera ayuda. Y otra cosa muy extraña, ¿no? El guía jamás se teletransportará a ti. Se teletransportó a él y empezó a darle consejos, los cuales eran: corre, corre Juanito, corre Juanito, corre, escapa antes de que venga él. Juanito pues intentaba
descifrar el porqué de estas frases. Y aunque su personaje de Terraria se denominaba Juan Gamer 75, no sabía por qué le decía Juanito. Juanito solamente se lo decían sus familiares y sus amigos. Juan Gamer 75 era su nickname y al que todos los NPCs de Terraria se referirían a ti. Si tú lo sabes, si juegas Terraria, sabes que estos se refieren a ti con tu name tag del juego. El guía seguía diciendo corre, hasta que la pantalla empezó a temblar. La pantalla temblaba y Juanito no era capaz de salir. Empezó a tener un poco de miedo porque intentaba cerrar la pantalla ahora de Terraria y ya no quería seguir jugando. Y todo esto empeoró cuando le dijo, se está haciendo tarde, Juanito, tienes que salir de tu casa. Esto empezó a empeorar cuando uno de sus armarios que tenía a la derecha de él, justamente un pequeño armario de no más de 2 metros de altura y de 1 metro de longitud, empezaba a moverse como si alguien estuviera atrapado de él. Las puertas intentaban abrirse. Juanito seguía intentando mantener la calma, intentando cerrar el juego, pero para su sorpresa ya era tarde. Él necesitaba salir y necesitaba salir, pero ahora no solo del juego, necesitaba salir de su propia casa. Juanito, aunque no lo sabía, estaba solo en ella, puesto que sus padres habían tenido que salir a hacer la compra. Y lo sé, era muy tarde, pero también los padres de Juanito eran muy ocupados y las grandes tiendas de comercio aún estaban abiertas a esa hora y aprovechaban para ir, puesto que también a estas horas quedaban cosas en descuento y podía salirle más barato. Juanito estaba solo en su casa e intentaba cerrar el juego. El guía le mencionó por última vez, Juanito, corre o morirás. Juanito, ante esto, juró haber escuchado una voz en su cabeza al momento de leerlo, una voz que le recordó a su mejor amigo Jeremy. ¿Ok? Juanito, al intentar huir de aquí, notó que se abrió la puerta de su armario y que salía una mano parecida a un cadáver, a un propio esqueleto. Juanito, al ver esto, pues salió corriendo de su cuarto, pero no lo esperaba y una puerta delante de él se comenzó a abrir. Esta puerta era una puerta que se mantenía cerrada en su casa, normalmente porque en esta puerta se decía que había fallecido su tío, una persona que había convivido con él y que había sido muy apegada a él. Había fallecido de la manera más cruel, se había suicidado, pero a él siempre le dijeron que falleció de un infarto, cuando él se suicidó. Juanito, al observar que la puerta se abría, se quedó perplejo. Intentó bajar las escaleras a manera rápida, pero nada le impidió voltear atrás. Mientras corría, pudo vislumbrar al propio Moon Lord detrás de él. No era el Moon Lord que nosotros conocemos, que de por sí ya era tenebroso, sino que este Moon Lord estaba totalmente descuartizado. Era una imagen totalmente macabra que intentaba alcanzarlo. La computadora que estaba en su cuarto seguía emitiendo sonidos y ahora se reflejaban en la voz de su mejor amigo, y no solo en su cabeza, sino en la computadora. Decía, Juanito, corre por lo que más quieras. Y estas palabras parecían venir del mismo guía que se lo decía. Juanito, intentando correr lo más rápido posible, logró bajar las escaleras, pero aún así no logró escapar de este ser que lo atormentaba. Juanito, para mala suerte de él, había sido atrapado por esta criatura que se asemejaba a un lord, pero no era más que un demonio, el demonio de Terraria. Había sido atrapado y, aunque había sido advertido por lo que parecía ser un ángel, el guía, un ángel que se manifestó a él como su mejor amigo, un mejor amigo que había
estado con él durante mucho tiempo y que lo había acompañado y que igualmente, al igual que su tío, había fallecido por causas desconocidas. Su mejor amigo, intentándolo advertir, pues a lo mejor se manifestó en la computadora. Y esto, aunque no lo crea, fue algo muy bueno, puesto que aunque no logró escapar Juanito, logró quedar cerca de la entrada. Y estando cerca de la entrada, pudo tomar la puerta, pudo agarrar la puerta, la perilla de la puerta, lográndola girar un poco y logrando abrir la perilla de esta. Esta puerta quedó destrabada y Juanito, aunque no lo crean, casi lograba escapar, casi lo lograba. Al llegar el servicio de policía, porque sus padres reportaron que su hijo estaba desaparecido, encontraron una letra M en la puerta de su casa, además de marcas de sangre en la perilla. Al momento de entrar a la casa de Juanito, podíamos observar una M grande en la entrada, justamente donde se colocaría la típica alfombra de bienvenido. Esta marca había sido encontrada también en la casa de su mejor amigo Jeremy al momento de su fallecimiento, y ambos fueron colocados como muertos o fallecidos por causas desconocidas, porque se sospechó que por la cantidad de sangre que se encontraba en las zonas habían muerto, no porque se encontrara el cuerpo, sino porque las casas de ambos estaban repletas de sangre. Pero la letra M, haciendo referencia a Moon Lord, sospechado sobre todo por los jugadores de Terraria, una vez que su madre lo publicó en foros intentando buscar ayuda, eh, pues ellos trataron de advertirle sobre este demonio de Terraria, ¿no? Que se manifestaba como Moon Lord, porque ya había antes leyendas que intentaban explicar esto. Pues hasta ahora sigue habiendo historias sobre este demonio de Terraria. Y la muerte de Jeremy y la muerte de Juanito, que han quedado sin resolver a día de hoy. Es inexplicable el hecho de que el cuarto del tío que se suicidó se hubiera abierto en el momento en que Juanito logró observar aquella figura. Muchos dicen que era la alma de su tío intentando salvarlo de él, otros muchos dicen que era el mismo tío intentando asesinarlo, o un demonio que poseyó su cuerpo, o que simplemente era alguien que había entrado ahí, un asesino, un violador que se encargó de llevarse a Juanito y que fue el mismo que también mató a Jeremy. Nunca lo sabremos. Lo que sí es que la computadora de Juanito fue encontrada con el juego de Terraria abierto, en el cual decía: sálvate, Juanito, que no te pase lo mismo que a mí. Y un NPC que parecía ser el guía, pero ahora junto con otro NPC, un NPC que era totalmente nuevo y que cualquier otro jugador de Terraria no hubiera reconocido, porque ni siquiera en la versión más actual, que es la 1.4.5, existe. Este nuevo NPC poseía un cuerpo de un niño de 14 años que estaba al lado del guía y parecían estarse divirtiendo, aún con el mensaje que aparecía en la pantalla. Parecían estar hablando uno con el otro. En esta versión aún no podían aparecer las burbujitas de dibujos, pero parecían estar hablando uno con el otro. Parecían estarlo disfrutando, aunque no había cómo comprobarlo. El nombre de este NPC era Juanito.